Bueno, arrancamos presentando credenciales. Está con nosotros Mauro Federico, también conocido como el hombre sin apellido. Es cierto, Es en las redes. Sí. Hola, Guille. Es periodista, autor de los libros País Narco, Historia de la Droga en la Argentina y Familia Adicta, editor de dataclave.com.ar. Trabajó en los diarios Crítica, Página 12, Ambiente Financiero y Crónica, e hincha de Racing. Sí, así se presentó. Estas son las credenciales que presentó Mauro Federico. Permíteme saludarte. Amigo, querido, un placer tenerte acá. En serio, gracias por la invitación. Valoro mucho que hayas venido. Sé que estos días has estado en muchos canales, porque bueno, es una persona que tiene amplio conocimiento, porque lo has vivido en primera persona, lo que es tener un adicto en la familia. Y me gustaría poner un video tuyo, inicialmente con Ariel, tu hijo. Presentaste un libro. Tuve el honor de estar en la presentación de ese libro, lo cual te agradezco profundamente. Y este es un videito que lo vimos en ese momento y me gustaría que ustedes que están allí lo puedan mirar y escuchar. Ahí está. Durante muchos años me dediqué a investigar como periodista y me especialicé en un tema, el narcotráfico y las drogas. Lo extraño es que mientras yo estaba investigando para realizar mi primer libro, hace ya 9 años, en mi propia casa tenía una historia que no estaba viendo. Mi hijo se estaba matando como consumidor de drogas, que era en ese momento un adicto. Mi nombre es Ariel Federico. La primera vez que consumí una droga en mi vida fue cuando tenía 11 años y desde los 16 tomé conciencia de que estaba metido en un quilombo bárbaro que se llama adicción y junto con el apoyo y el amor de mi familia decidimos enfrentarlo y esto dio pie a un proceso que duró muchísimos años, lleno de enseñanzas, repleto de dolor y de muchísimo crecimiento. Esta novela, esta ficción real basada en nuestra historia como grupo familiar, se llama Familia Adicta y el motivo principal por el cual decidimos hacerlo junto con mi papá fue poder brindar una nueva perspectiva acerca de lo que realmente implica la palabra adicción, tomar conciencia de que realmente estamos hablando de una enfermedad. Ayudar a un hijo tal vez sea algo de lo que todos nos podamos sentir orgullosos. Pero no es solo una ayuda de mí hacia él, sino también él me ayudó mucho a mí, a entender que ese camino de salida había una sola forma de encontrarlo, y era juntos. Espero que mi experiencia, la nuestra, les sirva a ustedes para también encontrar ese camino. Bueno, el caso Chano es lo que vuelve a reavivar el tema de las adicciones, lamentablemente porque hablamos recién, ¿no? La persona que tiene una patología crónica la tiene todos los días. Y yo te escuchaba decir muchas veces que lo que estamos viendo en realidad es la punta del iceberg. ¿Por qué decís eso? Cuando yo la escuchaba a Marina el otro día, la mamá de Chano, en la puerta del sanatorio donde está debatiéndose entre la vida y la muerte su hijo, y ella decía: hace más de 20 años que mi hijo padece una adicción. Pensaba que lo que estamos viendo ahora es la crónica de un desenlace claramente anunciado. Es una situación en donde el sistema de salud, desbordado, porque evidentemente no hay el marco regulatorio adecuado, porque no estamos preparados como sociedad, termina necesitando de una fuerza de seguridad, de un personal de seguridad armado con un arma de fuego para ir a contener a una persona que está en una crisis producto de su adicción. Y eso evidentemente habla a las claras de una deficiencia de toda la sociedad, porque en definitiva acá hay un contexto social que no se dio cuenta o que en todo caso dejó pasar inadvertida las tantas alarmas que un adicto da a lo largo de su vida, a lo largo del momento en el que empieza a derrapar. Porque lo de Ariel lo cuenta muy bien en el libro, por supuesto, con mucho más detalle. Ariel empezó a los 11 años fumando una ceca de marihuana, en una cortada donde se juntaba con un grupo de pibes. Y el problema era, a ver, ¿cuál era el problema? ¿Que hubiese un porro en una cortada? No, está lleno de porro en todo el mundo. El problema es que Ariel con 11 años estuviera en una cortada a las 10 de la noche.
Por eso nosotros planteamos esta idea de que el problema de un adicto es un problema de todo el circuito que lo rodea y que de algún modo, y sobre todo en los momentos en los cuales los padres, los tutores, los que están al lado deben marcarle un límite, no lo hacen. Y entonces generan esas condiciones, generamos. Está hablado en primera persona, el libro lo escribimos los dos. Yo contando en primera persona lo que siento, de lo que defeccioné en su momento como padre, y él también de algún modo reconociendo cómo fue introduciéndose en ese camino tan oscuro. Como para poner un poco en tema, ¿vos cómo te das cuenta? Porque cuando uno piensa en un chico de 11 años, en una familia, con padres que trabajan, que tienen su vida también, digo, ¿en ese momento se te ocurrió pensar que tu hijo estaba metido en algo? No, en ese momento ni me enteré que él estaba fumando nada, ni cigarrillo, ni marihuana, ni lo que fuera. A los 13 años y 2 años después, Ariel me pide permiso, entre comillas, para plantar en el ropero, o sea, en el armario de su habitación, una plantita de marihuana. Yo lo saqué carpiendo, dirían las abuelas, le dije, ¿qué estás loco? No, porque papá, porque la marihuana, porque esto es saludable, porque me empezó con un discurso. Si yo tengo 35 años de periodista, conozco lo que es la labia, hablar. Este es igual, ¿viste? Habla y te envuelve y con la adicción encima, el tipo se había perfeccionado mucho. Dijo, no, papá, con esto yo lo que voy a hacer es tener mi propia producción para poder fumar algo que es sano, que hace bien. Bueno, yo le dije, mira, no vas a plantar nada y que yo no te vea fumando un porro. Pero no le dije, no, esto no lo hagas. Ni entendí que eso hubiese sido una señal para estar alerta. A partir de ahí, Ariel empezó a dar señales todas las semanas. Problemas en el colegio, problemas de conducta, llegaba tarde a todos lados, se desalineaba con su ropa, le importaba cada vez menos establecer contacto con el entorno que lo rodeaba, que éramos su familia, claro, su hermana. Entonces, son todas alertas que después lo rajan del colegio, esas cosas que vos no vas visualizando como padre. Te entiendo lo que decís porque seguramente hay gente que está viviendo esto que vos viviste, pero ¿cómo encarás a un adolescente que te dice, no, papá, no te metas en estas cosas? ¿Cómo encarás esto? Bueno, yo realmente de lo que aprendí es que lo que no podés hacer es mirar para otro lado. Porque donde vos mirás para otro lado, dejás el margen, dejás el espacio para que la adicción le termine ganando la batalla al pibe. Porque nosotros, y esto vos lo sabés mucho mejor que nosotros también, porque sos un médico muy prestigioso y reconocido, la adicción es una enfermedad. Y por ende, si vos tenés, como en toda enfermedad, si vos tenés la oportunidad de detectar características en una persona, justamente ligadas a una personalidad adictiva, podés abordar esto tempranamente. Cuando vos dejás pasar inadvertidamente, o te haces el sota y mirás para otro lado, estas señales que advierten sobre lo que le está pasando o sobre la posibilidad de que sea un adicto, entonces esa persona se va metiendo de a poquito. Y realmente es muy complejo porque yo soy de los que piensa que no es que haya una droga de ingreso. Vos podés empezar tomando lo que sea. Ariel tomó cualquier basofia que se te pueda ocurrir. El día que fuimos al primer profesional, después de él haber entendido que necesitaba ayuda, tenía 16 años. Y ese día se sentó delante del profesional y cuando el psicólogo le dijo, ¿qué consumiste? Empezó a enumerar sustancias. Era la tabla de los elementos de Mendeleev. Sí. Empezó, y yo le dije, para, no cuente más nada. Porque claro, era lo que se denomina un politóxico. 16 años tenía. Y claro, en ese momento entendí, lo primero que hice fue, ¿dónde estaba yo cuando pasaba todo esto? ¿Qué estabas? Laburando estaba. Ustedes me conocen hace muchos años, soy un enfermo del trabajo. Y claro, por ahí no prestaba atención y no veía esas señales que lo fueron conduciendo a Ariel a un proceso del que, bueno, en ese momento pensé que no íbamos a poder salir. Perdón, ¿y qué fue lo que te detonó antes de ir a esa consulta, ¿no? Que decís, no, bueno, acá tenemos un problema grave, más allá de lo que vos fuiste enumerando, ¿no? Mira, era el año en ese momento 2009. Yo terminaba de firmar el contrato para mi primer libro, que es País Narco. Mirá la analogía. Investigaba a los narcotraficantes, yo. Y no me daba cuenta que tenía un pibe que se la pasaba comprando falopa a los narcos del barrio. Yo volví a mi casa, cuando llego, entro y cuando abro la puerta la veo a la mamá de mi nena, que no es la mamá de Ariel, la que aparece en la foto, Emilia, que en ese momento era una bebita. Tenía meses. Abrazada y temblando. Y la mamá de Emilia me hace un gesto como diciendo andar para el fondo. Y en el fondo estaba la pieza de Ariel. Cuando yo llego a la pieza de Ariel estaba desaforado, en cuero, pegándole a la pared con todos los nudillos lastimados, un vidrio roto, en una crisis.
Y en ese momento es donde se produce, bueno, yo le digo, pará, lo quiero contener, me empuja, él sale corriendo, yo lo corro, y cuando llega a la calle él, que empieza a correr, yo lo agarro de la cabeza, lo sacudo y le digo, no te vas a morir, no voy a dejar que te mueras. Y entonces ahí el chabón se desplomó, ¿viste? Ahí como que dijo, bueno, basta. Aflojó, se puso a llorar. Está bien. Claro, me abrazó y me dijo, ayúdame. Ayúdame. Es increíble, ¿no? Que esta historia vos la cuentes, la contaste varias veces y cada vez que la contás te conmueve terriblemente, como seguramente nos conmueve a todos. Ahora, ¿qué haces ante esa situación? ¿A dónde recurrís? Porque la gente dice, ¿qué hago? Claro. Sabés que tenés el problema, lo tenés delante tuyo, lo estás viendo, tu hijo no es tu hijo, está convertido en otra persona. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Mira, yo en ese momento no tenía ni idea, Guilla. No sabía ni lo que era una adicción. O sea, yo hablaba de narcotraficantes, contaba historias muchas veces narrándolas para la televisión, pero sin meterme en el mundo de esas personas. Y entonces le pregunté a un amigo que era un productor muy amigo, muy querido, le digo, ¿qué hago? Y él, que había pasado por ese infierno, me dijo, toma, llama a esta gente. Y me mandó a una institución con la que todavía hoy sigo en contacto, que es el Centro de Vida. Y a partir del contacto con ellos empezamos estas primeras charlas a incorporarnos en un trabajo de asistencia terapéutica de lo que sería un ambulatorio, es decir, un método en donde Ariel no requería de internación. Y allí con grupos en la que participábamos el entorno familiar, los padres, los abuelos, los tíos, su pareja, empezamos a acompañarlo en ese proceso de recuperación que tiene por objetivo, lo primero es dejar de consumir, lo primero. Tratar de protegerlo, estar 24 horas con el pibe para evitar que consuma. Y lo segundo, empezar a incorporarle algunas prácticas que evidentemente lo iban rescatando de ese lugar en el que él se encontraba. El problema es que cuando depende de vos, llega un momento en el que vos aflojás. Yo tuve que dejar de laburar, me dediqué al pibe. Claro. Y llega un momento en el que tenés que empezar a volver al circuito porque tenés que morfar, tenés que dedicarte a lo tuyo también. Y cuando vos empezás a aflojar, el pibe empieza, reemerge la adicción. Claro. Y aparecen las recaídas. Tuvo varias recaídas Ariel, y en una de esas recaídas, Ariel tiene una sobredosis y casi se muere. O sea... Sí. Digo, no, que él va a saber decirlo, ¿no? ¿Qué porcentaje en la recuperación tiene la persona adicta? ¿Qué importancia tiene y cuánto la familia, la contención, ¿no? Sí. Cuando Ariel tuvo esa recaída con esa sobredosis, lo que llamamos a un dispositivo terapéutico. A ver, quiero aclarar esto. Yo integro una familia de clase media, tenemos una cobertura de una prepaga muy importante. O sea, tengo recursos. A veces los recursos no pasan por lo material, por lo económico. En ese momento, yo llamé a mi prepaga, me mandó un... Mira, es idéntico al esquema de lo que pasó con Santiago, claro. Porque llamé, me mandaron una ambulancia del servicio de emergencias que tiene esa prepaga, vinieron, lo entrevistaron, Ariel, él estaba en una crisis mucho menos eufórica, violenta, y Ariel en ese momento entendió que el único camino que le quedaba era hacer lo que le dijera el médico. Y el médico le dijo, este chico se tiene que desintoxicar. Entonces fuimos a parar a una clínica psiquiátrica, que es... No le voy a explicar, ni mucho menos a vos. O sea, estaban los tipos deambulando en los pasillos, ¿viste? Una cosa... Yo lo llevé ahí 20 años, Ariel. Lo dejé ahí y dije, ¿qué estoy haciendo? Con su mamá fuimos, ¿qué estoy haciendo? Bueno, el médico que lo atendió le dijo, mira, lo estás salvando la vida a tu hijo con esto. Quédate tranquilo. 45 días estuvo Ariel ahí. Cuando terminó ese proceso, me llama el psiquiatra, el director de la clínica, y me dice... Tu hijo ya está limpio. Y yo me puse contento. Y le dije, qué bueno. Bueno, ¿cuándo me lo llevo? No, ya está limpio, no está sano. Tu hijo no tiene más droga en su organismo. Ahora empieza el tratamiento. Y ahí fue donde tuvimos que decidir, con mi hijo y su cabeza limpia, porque este es el problema. Ni Chano ni ninguna persona en el estado de consumo que se encontraba,
o que se encuentra puede tomar una decisión racional sobre su estado de salud. Ariel tuvo que estar limpio para entender que si se quería salvar, si quería vivir, tenía que hacer un tratamiento. Y ahí empezamos un segundo tratamiento muy extenso, de casi 2 años, en una comunidad terapéutica. Siempre hay otro camino, los nombro siempre porque realmente es una familia a la que quiero entrañablemente, en donde Ariel pudo lograr este alta definitiva para su recuperación. Mauro, quiero preguntarte, no sé si todo esto coincidió con la sanción de la nueva, que ahora ya tiene 11 años, Ley de Salud Mental o no, pero me gustaría conocer tu opinión, porque esta semana escuchamos muchísimas cosas sobre este tema y creo que en algún punto termina de quedar claro cómo es el procedimiento, hasta dónde puede intervenir la familia, cuánto de voluntad del paciente hay. Mira, con Ariel yo afortunadamente no tuve que transitar por la duda de judicializarlo o no. Lo amenacé varias veces en aquel momento, yo te estoy hablando, estábamos justo en el borde de la aprobación, porque la ley es del 2010 y el primer tratamiento de Ariel lo comienza en el 2010. Pero Ariel se quebró al punto de aceptar que necesitaba ayuda. Estoy transitando hoy, y por estar transitándola soy muy respetuoso de la situación de esta persona, que también es un adulto, pero que es casi como un hijo para mí. Una situación muy similar en donde este joven no quiso, no entendió que necesitaba ayuda. Y entonces hubo que recurrir al método, digamos, de judicializarlo o intentar judicializarlo. Porque me explicaron lo que era y bueno, fuimos a una comisaría, hicimos la denuncia porque estaba desaparecido, lo tuvieron que ir a buscar. Con esa denuncia yo tuve que ir a un juzgado. En el juzgado había que presentarlo al chico y el chico tenía que ser analizado por 3 peritos independientes que establecieran en coincidencia que este chico era un peligro para sí mismo, para terceros, y en función de eso recién evaluar si había que poder llevarlo o si se lo podía llevar a una institución de prepo, a la fuerza, de manera compulsiva. Era muy difícil lograr todo eso. ¿Entienden lo que digo? O sea, está bien que se hagan los pasos correspondientes, pero a veces las situaciones que vivimos las familias requieren de una celeridad en la respuesta que lamentablemente esta ley no habilita. Y las instituciones lamentablemente tampoco están preparadas para dar una respuesta tan efectiva o tan rápida como se necesita. Para salvarle la vida, ni más ni menos. Porque ese pibe era un barrilete, como pudo haberlo sido mi hijo. Y un barrilete, vos sabés que si se le corta el piolín, se te muere y no lo agarrás más. 2000, tenía 11 años, ahora tiene 25. 27. 27, Ariel bueno. tiene 27. Pasaron 16 años, es un montón de tiempo, ¿no? Este transitar. ¿Cómo está Ariel hoy? Ariel hace ya 2 años y medio que vive en México. Toda una decisión, la que adoptó él y consultó, por supuesto, con nosotros y yo lo avalé. El temor de él era, yo papá, México, la droga, ¿viste? Claro. Él está en un lugar que es un lugar turístico en donde la droga te la tiran por la cabeza. Vos vas caminando por Playa del Carmen, pues, te la tiran acá también por la cabeza, pero ahí es realmente muy alevosa la forma en la que se exterioriza el consumo de droga. Y yo le dije en ese momento lo mismo que le voy a contar ahora, es, mirá, Ariel, vos a lo largo de los 8 años de tratamiento adquiriste herramientas como para poder estar en condiciones de decidir qué hacer y qué no hacer. Si vos sentís que esas herramientas te alcanzan, andá. Y si flaquean, yo te voy a buscar o vas a volver. Quédate tranquilo. O sea, tenés que vivir, porque vos lo que no pudiste hacer hasta ahora es vivir, tener tu proyecto de vida. Y allá fue, en búsqueda de ese proyecto de vida, que por suerte se va cristalizando de a poco. Él es músico, no solamente tiene su banda, con la que toca en los lugares turísticos de Playa del Carmen, donde está él, sino que también está grabando un disco y continúa con su tratamiento, sigue teniendo cobertura. Afortunadamente ya tiene su permiso de residencia laboral y tiene el sistema público de salud que allí en México le da la asistencia que corresponde. ¿Él es consciente de que salió del infierno y está feliz por haber salido? ¿O Sí. es una situación que él lo estresa mucho? Todos los años cuando lo visito, que una vez por año siempre me comprometo a escaparme hasta allá, y si este año la pandemia me lo permite, allí estaré en septiembre o octubre, caminando por la playa, siempre digo, haz un ejercicio. Acordate cómo estábamos hace 5 años. Y él se da cuenta, cada vez que hablamos de esto, de lo enorme que fue el paso que él dio. Primero, la decisión de sanarse, admitir que estaba enfermo, pedir ayuda. Segundo, la voluntad para sostener un tratamiento, que esto es fundamental. Y en tercer lugar,
la consecuencia para sostener una vida alejada de todo lo que lo hace mal, de todo lo que lo llevaba inexorablemente hacia la muerte. ¿Y cuáles fueron las recomendaciones que le dieron para él después? Digo, porque la familia fue muy importante en ese momento y lo es ante cualquiera que esté transitando esto, pero digo, después sucede que tiene que dejar pasar el alcohol, no asociarse al alcohol, no estar en alguna situación en particular. Durante el tratamiento, ninguna sustancia psicoactiva, ya sea legal o ilegal, están autorizados ni permitidos. Hay algunos tratamientos que establecen una abstinencia de por vida. En el caso de Ariel, esa es una abstinencia que, ese es un control que él lo puede ir regulando. Una de las herramientas que él adquirió es el saber hasta dónde, que es lo que habitualmente el adicto no puede hacer. El adicto a cualquier cosa, ¿eh? O sea, el tipo se puede comer un panqueque y está bien. No te podés comer 40 panqueques porque te morís. Bueno, en este caso, Ariel entendió cuál era la medida y cuál era la proximidad que él podía tener con determinadas sustancias. Por supuesto, ninguna droga psicoactiva de las consideradas ilegales volvieron a tentarlo. Y vive rodeado de esto. Y vive rodeado. Pero en todo caso, sí puede ser tal vez que él se tome una cerveza, se toma 2. Cuando él se da cuenta que eso lo está al borde de afectar, él mismo, una de las herramientas que adquirió es ponerse un límite para evitar que eso lo desbarranque. Por último, vos conocés de televisión quizás mucho más que yo. Me gustaría que mires a la cámara, es un mensaje, porque seguramente mucha gente ahora que está transitando por este camino lleno de piedras que transitaste vos y que no terminaste ni se termina, porque uno siempre tiene un pensamiento en el recuerdo de lo que vivió y cada vez que vos evocás ese recuerdo te quebrás porque evidentemente es una herida que no cierra fácil. Lo primero que te digo, si sos papá, mamá, esposo, esposa, hermano, familiar, amigo de una persona que padece una adicción, que tenés que tener muchísimo amor para acompañarlo a lo largo del proceso de recuperación. Que tenés que tratar de ayudarlo a que tome conciencia de que necesita esa ayuda para poder sobrevivir y salir adelante. Pero el mensaje, tal vez, como decía Guillermo, la esperanza está dada en que si mantienen, si sostienen con consecuencias permanentes ese tratamiento, la salida está y la posibilidad de la recuperación está allí. No a la vuelta de la esquina, no es fácil, duele. Tenés que pasar por mucho dolor, tenés que pasar por muchas cosas que a lo mejor no te van a gustar, pero al final del camino esa recuperación está. Y no hay nada más satisfactorio, Guillermo, que mirar a tu hijo a los ojos y ver que tiene una mirada limpia y abrazarlo y decirle te quiero y saber que ese te quiero le está llegando al corazón. Gracias, amigo. Gracias, muchas Qué gracias. pena que no podamos muy amable. abrazarnos. Gracias por haber estado. A ustedes. Un abrazo fuerte para Ariel. Gracias. Bueno.